¿Cómo le va, familia? Salute a todos. Bienvenidos, Mauricio, qué placer, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos, Martínez? ¿Todo bien? Buenas noches. Bienvenido, Doc. Gracias. Muchas cosas para contar, entre ellas por dónde va a ir lo de hoy. ¿Por qué a Pablo? ¿Por qué me liquio para charlar primero? A ver, de paso quiero saludar a Silvia Ventolila, un fuerte abrazo. Está preparando un trabajo, llamémosle así, creo que se llama así, acerca de algo que vamos a hablar con Pablo, que es la violencia, ¿no? Que la vemos tan cotidianamente. Y que convivimos, Raúl, Sí, porque claro, lamentablemente. como lo vamos a ver en el transcurso del programa, uno convive con el destrato todos los días, o sea, lo tratan mal, le tiran el coche, lo insultan por nada, ¿no? Y entonces el tema es tratar de ver de qué manera reaccionar de la mejor manera posible, ¿no? No reaccionar con otro insulto, sino tratar de paciencia y aplacar los ánimos, porque si no realmente esta violencia no sabemos dónde llega, ¿no? Así que eso va a ser parte del programa de hoy. Queremos decir que los farmacéuticos, a través de nuestro buen amigo Guillermo Videberri, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, están votando desde los primeros días de julio porque hay elecciones parciales, se llama así. Bueno, para renovar la presidencia, Isabel Reynoso, que hace 12 años que está administrando el colegio, entendemos que de buena manera se presenta para una nueva elección. Ya están votando, se vota por sobre, ¿no, Mauricio? Por correo. Por correo, sí. Bueno, eso para facilitar la emisión del voto, ¿no? O sea, para que puedan votar la mayor cantidad de gente posible. El tema, viste, que se tiene que, en este tipo de instituciones como las nuestras, no se tiene que involucrar la política, ¿no? O sea, nosotros somos instituciones donde la política la dejamos de lado. Acá cada uno podrá tener su preferencia, pero no se vincula a la política, no son ni radicales, ni peronistas, ni nada por el estilo, sino simplemente atendiendo las circunstancias de los profesionales, sin ningún condicionamiento de tipo partidario. Dos listas forman parte, la 8 y la 9, Isabel va por la 8, por cierto, y después vamos a tener posibilidad de charlar con ellos. La asamblea final es el 29 de julio. Bueno, les deseamos mucho éxito. Por cierto que sí, claro que y sobre sí. todo transparencia, ¿no? Y pone, bueno, ahí lo tenés, ¿no? La nota esta de La Nación. Sobre esto, solo un rasgo de la nota, porque es muy extensa, pero nos va a ocupar en la última parte del programa, porque cuando allí dicen que un médico de Mendoza cruza para hacer un trabajo a Viña, a Chile, a donde sea, porque cobra, ¿es cierto?, $1.000 la jornada. En un día, tal vez. En un día, una jornada de $1.000. O sea, el doble de lo que ganaría en un mes. Eso. Acá en la Argentina es así, lo hace en un solo día. Eso está ocurriendo, el testimonio es... Y bueno, entonces obviamente que esto es ávido para mucha gente que realmente no llega a fin de mes, profesionales caracterizados, calificados, y bueno, los países limítrofes están justamente requiriendo de la profesionalidad de los argentinos, ¿no? Y tal vez utilizando esa necesidad que tenemos los médicos de llevar el pan a nuestra casa, y bueno, es muy atrayente el hecho de tener que ir a Chile, o Uruguay, o Paraguay, o Brasil, donde todavía vuelven a reflotar el programa Mais Médicos, que sobre todo en los lugares de frontera hay realmente mucha necesidad de atención médica para sus brasileros. Bueno, sobre esto hablaremos también para conocer con algún rincón de nuestro interior. Vamos a hablar con Santa Fe, si todo va bien, ¿no? Lo vamos a plantear por ahí, por las... cuestiones que venimos hablando, falta de pediatras, falta de médicos, emigran, no es que no hay, se van. Sí, por lo mismo. Sí, porque además realmente no es atractiva la formación, ¿no? O sea, no se sienten motivados para ser pediatras porque tienen mucho trabajo, mucho estudio de por medio, formación médica continua que tienen que lograr, y que, bueno, evidentemente no tienen ningún tipo de
de contracara en lo económico, ¿no? Entonces eso hace que deserten muchas residencias, no se logran a completar. Por ejemplo, el señor María Ludovica, acá de La Plata, tenía siempre, habitualmente, 26 o 30 cargos. El año pasado, solamente cargos 9. A cubrir. A cubrir. Ajá. Solamente 9 entraron, porque no hubo más. No hubo nada, no hubo más postulantes. De esos 9, 3 se fueron. Así que evidentemente hay un déficit muy importante de pediatras y esto es realmente una alerta porque no podemos dar el lujo de perder la posibilidad de tener pediatras o subespecialidades pediátricas para atención de nuestros chicos en el futuro. Mauricio es el primero que apuntala el programa pensando que tenemos que seguir hablando de especialidades, de cosas que nos ocurren, de afecciones, pero a veces necesitamos que concienticemos sobre estas aristas. Sí, ¿no? Y sobre todo obtener respuestas. Vos siempre estás preocupado también por el devenir de las cosas que nos pasan en nuestra zona. Hablamos del Hospital de Niños de San Justo, hablamos de todas esas posibilidades. Bueno, esperemos también que haya respuestas, no solamente nuestras quejas o nuestros alertas. Además, no hay tiempo para respuesta, porque si yo tengo el Hospital de Matanza sin guardia, no puedo esperar. Ahí es la inmediatez. Menos en la época invernal, donde estamos llenos de chicos con patología respiratoria. Esto es el consultorio junto al doctor Esquinazzi. Estamos, le llamamos Televisión Saludable, abrimos formalmente y entramos con la primera de las notas. Bienvenidos. Bueno, abrimos, Mauri. Es muy chiquito. Habíamos pensado, como disparador le llamamos nosotros, poner imágenes. Creo que son dos hechos crueles. La muerte de un chiquito de 14 años por parte de un compañero en Córdoba es cruel. La muerte de Cecilia, esta mujer en el Chaco, es cruel. Vamos a tener imágenes, pero hablábamos con colegas y demás, decir, ¿por dónde va tanta violencia, ¿no? Y está instalada, y es contagiosa, y se suma. Y lo convocamos a Pablo, ¿no? Siempre nos da una mano, escritor, psicólogo. Pablo Meliquio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Mauricio y Raúl, te saludamos. Hola Raúl, hola Mauricio, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien estamos. Tu primera mirada sobre esto, te vemos en distintos medios, como decíamos fuera de aire recién, también reflexionando o ayudándonos a ver esta violencia, estos momentos, hechos inexplicables, ¿no? Uno no termina de entender semejantes hechos violentos. Sí, nos cuesta entender porque es la parte más perversa de la sociedad, los femicidios, ¿sí? Las adolescencias en riesgo, la violencia desmedida que hay en las calles, pero aunque no nos guste, tiene explicación. La explicación la podemos encontrar a partir de un mundo que
digamos, progresa en la línea de la resolución de conflictos por las vías violentas y no con el ejercicio del diálogo y las palabras. Los medios masivos de comunicación, que en general no hacen esto que estamos haciendo ahora, que es reflexionar y tratar de ir desmantelando las violencias, sino que hacen un espectáculo de la violencia y la promocionan. Las redes sociales, que también con estas famosas o estos famosos videos de 30 segundos, sí, donde se banalizan todo tipo de cuestiones, pero por sobre todo la violencia como parte de pequeños videos donde la gente pasa y no se detiene, demasiada información y poca formación. Entonces, mira, Freud tiene una carta maravillosa entre Freud y Einstein, creo que es por 1932, se preguntan por qué la guerra, 1932, y Freud dice algo maravilloso que tiene que ver con que hay muchas pulsiones de muerte, lo que llaman las pulsiones de autodestrucción que tiene el ser humano, y que la única forma de detener la guerra, hoy podríamos decir la guerra y las distintas formas de la violencia, es convocando a el Eros, ¿no? El Eros es lo opuesto al Tánatos, a la violencia. Eros es amor, Eros es creatividad, Eros es empatía, solidaridad, un montón de cuestiones que hay que salir a hablar, que van a ser las únicas formas que tenemos de que no pasen estas tragedias y estos dramas. Vuelvo a decir, un pibe que mata a otro pibe. Por supuesto que la principal víctima es Joaquín, el chico asesinado, pero ¿de dónde sale el pibito de 13 que termina matando? Y después tenemos el caso, por supuesto, de Cecilia, que también hay una cuestión ahí de familia, de machismo, un femicidio más, un asesinato más, otra vez una mujer víctima, y también tenemos que ir a ayudar a la gente a desmantelar estas falsas masculinidades y esta violencia de género potenciada también socialmente. Pablo, te lo dejo a Mauricio. ¿Es un femicidio más? Porque la crueldad con la que no vamos a entrar, pero todos la conocemos porque hemos visto esos medios que decís vos o esas redes, vos decís, tiene una explicación, tiene un porqué, podemos saber de dónde viene. No se puede evitar, pero digo, ¿esto es un femicidio más, lo de Chaco? Por ahora, digamos, todo hace pensar que sí, que es otro femicidio. Lamentablemente, cuando decimos otro femicidio, un caso más, no nos olvidemos que es Cecilia, que Cecilia fue engañada, como tantas mujeres, con proyectos y propuestas ligadas a la vida, y que se encontró con la perversión y con el asesinato. Por supuesto que estamos esperando que la justicia termine de esclarecer el hecho, pero en definitiva, de nuevo es una mujer la asesinada. Y en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer es seguir pensando cómo se construyen esos machismos que llevan una vez más a la violencia en el grado extremo. No siempre terminan en un femicidio, pero todos los días hay denuncias de violencia de género, otras que no son denunciadas, pero que aparecen en la vida cotidiana. Todavía hay mucho que visibilizar acerca de este comportamiento que tienen los hombres en general. Fíjate que los dos casos que traemos, uno es un preadolescente, un futuro hombre, y en definitiva, si no desarmamos desde el bullying y tempranamente lo que pasa a nivel social, familiar y en las escuelas, las pequeñas violencias que ya aparecen en las niñeces, después son los machismos del femicidio. Habría que pensar si hay interés por quien regula parte de la política, salud mental o lo que fuera, para que se empiece a trabajar en estas cuestiones y se evite esto, Mauricio. Sí, más que nada los ejemplos, ¿no? Pablo, porque vos sabés que fuera de estos casos puntuales que son terribles, realmente está la violencia en la sociedad, ¿no? Y vos sabés que uno lo charla cuando, yo qué sé, el otro día fui a cargar nafta y me decía, el mismo empleado me decía, realmente, ¿cómo está loca la gente? Me dice, porque sí, bueno, el destrato, el maltrato, no solamente hacia él, sino estaba en una esquina, Arias y Lincoln, y justamente hay un... Digo, pero acá hay semáforo, ¿no? Hay problema de choque. No, ¿sabe cómo se dan? Se chocan, no se respetan. O sea, esa violencia la tenemos, como decíamos, instalada en la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué ese tipo de ejemplos evidentemente cunden y no podemos tratar de ver de qué manera
volver a ese tipo de, yo qué sé, de empatía, como decís vos, ese saludo por la calle, ese decir, mira, no estás cruzando bien, pero pasá tranquilo, incluso esperar el saludo de la otra persona, ¿no? O sea, bajar a niveles comunes, corrientes, diarios, ¿no? Como para tratar de disminuir esa violencia, esa ira que se responde con ira, ¿no? Uno dice, uno está con ira y el otro responde tratando de calmar. No, todo lo contrario, responde con más ira tal vez. Sí, es interesante lo que traes, Mauricio. A mí me parece que hay que seguir trabajando a favor del diálogo y la comunicación, la empatía. Es una sociedad que promociona el sálvese quien pueda, de la mano del egoísmo y el narcisismo, ¿no? Digamos, esto es lo que hay que desarmar. Con egoísmo, con narcisismo y con sálvese quien pueda, tenemos una sociedad de soledades en medio de las multitudes. Cada persona está en su propia burbuja, en su propio teléfono, en su propio proyecto, y eso es lo que va haciendo que cuando choca con el otro, cree que el otro es un enemigo. Y en realidad, a partir de que chocas con el otro, te encontrás también con ese otro que no es tan otro. Eso es lo que hay que empezar también a desarmar. Vos, Mauricio, vos, Raúl, no son tan otros, porque lo que ustedes sufren, yo lo sufrí o lo voy a sufrir. Todos tenemos los mismos intereses, que es ser felices. Cuesta ser feliz, y más en este contexto donde se impone una felicidad falsa que tiene que ver con los placeres y las autorrealizaciones egoístas, y a lo mejor una felicidad integral tiene que ver con una sociedad en la cual yo salga a la calle y también las otras personas vivan de alguna manera un bienestar, como siempre digo, psicofísico y espiritual, que haya mayor dignidad en el ser humano. Hay mucha pobreza, hay muchos imperativos digamos, yo creo que por sobre todas las cosas de una felicidad sin que te importe el otro, y eso es imposible, ¿no? El mundo no va a cambiar hasta que deje de haber un sufrimiento tan generalizado. Además, creo que los mismos medios potencian cimentar la felicidad, el progreso y la alegría en lo económico, necesariamente. Entiendo que resuelve gran parte de muchas cosas, pero hasta ahí, ¿no? Hay un tiempo, me pasaba lo mismo, una anécdota muy sencilla, salí del banco en el centro de Castelar, sin querer, buscando llave, toco hombro con hombro a una persona, me doy vuelta y le pido disculpas, la puteada que me dio. Yo digo, no, discúlpame, no te vi, qué sé yo, pero bien, fue un toque. Eso es instantáneo, es lo que estabas contando vos con otro caso semejante. Yo creo que, Pablo, vos vas a estar de acuerdo. Hay 4 lineamientos de los estoicos, ¿viste? De hace tantos años. Estamos hablando de el 100 o 200 después de Cristo, ¿no? Se fue. Donde hay 4 parámetros realmente fundamentales. Uno es la sabiduría, ¿no? O sea, razonar. El otro, el valor para aguantar las cosas, para soportar dolores o lo que venga en ciernes. El otro es la justicia, es considerar justo, vos sos igual que yo, no importa el color, no importa tu ideología, somos seres humanos y vivimos en la misma tierra. Y la última es la templanza en cuanto a eso, no responder ira con ira, sino calmar, aguantar la paciencia. No creo que tenemos que volver a esos parámetros de hace 2000 años como para tratar de serenarnos y tratar de que sea una sociedad mejor, no solamente para nosotros, que ya estamos de vuelta, sino para las generaciones futuras. Y de hecho te escuchaba, Mauricio, y pensaba cuando Gandhi decía que si sostenemos el ojo por ojo y el diente por diente, vamos a tener una sociedad ciega y desdentada. Y si me parece que no empezamos a trabajar con esto que decía al principio, con luchar en contra de las pulsiones de autodestrucción que está teniendo el ser humano. La autodestrucción es, primero, que cada persona se está autodestruyendo a sí misma con vidas no saludables, vidas virtuales, signadas por el rendimiento y quizás comiéndose el discurso todavía del capitalismo, con que el tener es más importante que el ser. Y por otro lado, me parece que es fundamental empezar a pensar que la salvación del ser humano es, primero, recuperarse a sí mismo. Por eso, cuando se hablaba de 2000 años atrás, en el templo de Delfos, del templo de Apolo, había una frase inicial que es el conócete a ti mismo. La mayoría de la gente no se quiere conocer a sí mismo, se compra personajes, se compra formas de ser
sin indagar cómo quiere ser, cuáles son sus deseos. Ese es el primer punto, encontrarse cada uno consigo mismo y a partir de ahí también encontrarte con las otras personas sabiendo que somos seres gregarios, que nos conocemos en función también de conocer al otro y el amor, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad emocional, temas de lo que hay que seguir hablando, si no, terminamos hablando de violencia de género, de guerra, de asesinato, de las violencias de cada día, que solo se van a desarmar si salimos a hablar del opuesto a la violencia, que es el diálogo, vuelvo a decir, el amor. No es un cliché hablar de amor, no se habla de amor en televisión, no se habla de amor, y es lo único que nos va a salvar, el amor a uno mismo, pero también el amor a los demás, porque ese otro que está ahí, sos vos también. Bueno, nos queda poquito tiempo. Solo pensaba en el dolor. Vos decías que todo queda en manos de la justicia. ¿La justicia dará respuesta al dolor? No lo sé, porque esa familia eran amigos del chiquito que mató al otro, se cree. ¿Y qué respuesta será la mamá de Cecilia? Digo, que enfrenta las cámaras y dice y busca. Y dijo, no tengo ni un pedazo de mi hija para velarla. ¿No? Claro. Resume eso, digo, ese dolor profundo, ¿a dónde va? No, Raúl, esta gente que se le mataron a la hija o a Joaquín, este muchachito, no tienen una recuperación, van a cargar con este dolor por toda la vida. El abuelo de Lucio Dupuy, que hubiese cumplido años en estos días, no sé si ayer o hoy, salió a decir, no sé cuánto tiempo más voy a aguantar. No olvidemos que muchos familiares de personas asesinadas brutalmente o se matan o se enferman para morirse. Resistir y sostenerse en la vida con estos dolores es muy difícil. Por supuesto que tenemos que salir a decir que no estos dolores que son mucho más complejos, pero los dolores que tiene la gente en la vida cotidiana, ¿no? El dolor que tenés vos, Raúl, que tiene Mauricio, que tengo yo, esos dolores no hay que taparlos porque después uno explota peor. Cada vez que hay una dolencia hay que profundizar en esa dolencia. Hablo de salud mental. Salud mental es escuchar los síntomas, porque los síntomas vienen a decirnos que algo en nuestra vida no está funcionando bien. No nos enojemos cuando tengamos ansiedades, angustias, miedos. Es la forma que tiene nuestro mundo interior de frenarnos un poco a pensar, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo estoy viviendo? No tapemos los síntomas y el dolor diluido, trabajado, hace que la persona tenga esto que decías vos, Mauricio, más sabiduría, más templanza, una dimensión más amplia del autoconocimiento y el conocimiento de las otras personas. Y creo que una vez que uno sana un dolor, también tiene la empatía para saber que el dolor del otro es difícil y que uno puede ayudar a que las otras personas sanen con presencias amorosas, con contención, con escucha, que es lo que va salvando al otro también. Una de las cosas que interesantes para finalizar, que realmente uno se conmueve cuando lee tanto y realmente ve cosas de hace tantos tiempo y que tienen vigencia ahora, ¿no? Uno de estos sabios decía que antes de cerrar los párpados, antes de dormirte, reflexioná sobre el día y reprendete por las cosas malas que hiciste y alegrate por las cosas buenas que hiciste. Vas a dormir mejor y vas a ser mejor humano. Y la verdad que vale para estos momentos también. Permitime que en la próxima hurguemos contigo, Pablo. Es un placer enorme escucharte, lo digo sinceramente, sobre dolor y sobre angustias, ¿no? Por dónde estamos. Dame un minuto, trabajás con adolescentes, escribiste libros sobre adolescentes y estás en escuelas. ¿Cómo están los adolescentes? ¿Cómo los ves? Chiquito, para cerrar. Creo que nuestras adolescencias están necesitando adultos dispuestos a una escucha activa, a presencias reales. Hay mucho pibe y mucha piba muy solos. Hay que volver a la presencia. Creo que la pandemia y el sistema de vida, que a veces no es una vida, la gente a veces parece que está sobreviviendo y no viviendo, están necesitando atención. Por eso a veces cuando vienen al consultorio y te hablan de déficit atencional, digo, sí, claro, hay falta de atención, pero no que los pibes y las pibas tienen déficit atencional, falta la atención real de los adultos, conexiones reales, no está viendo, hay conexiones, es el momento de mayor conexión virtual, pero no hay conexiones reales y profundas, que es miradas
no solamente ver, mirar profundamente y escuchar, una escucha atenta y una entrega real. Eso es lo que está fallando. Así que cuando aparecen los pibes y las pibas con problemáticas psicológicas, adictivas o de violencias, yo siempre digo, ¿dónde están los adultos? Pablo, gracias. Te veo acá. Mauricio, los saludamos. Un cariño enorme y siempre realmente muy claro con nosotros, ¿eh? Un espectáculo. Abrazo, Pablo. De verdad, muchas gracias. Siempre el espacio de la salud mental. Gracias. Gracias, viejo, gracias. Bueno, Pablo, ahí estaba. No pretendemos dar soluciones de nada. No, simplemente hurgamos en temas que son comunes. Sí, ya ves. Charlen el tema en la familia, búsquense interiormente. Me parece que vale la pena y eso nos ayuda a bajar las revoluciones. Pausa, esto es el consultorio, más que nunca televisión saludable. Dale. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Vení a estudiar licenciatura en obstetricia en UNAUR, una carrera que te da un amplio campo laboral, con una formación curricular para la atención de pacientes en el periodo preconcepcional, concepcional y posconcepcional. Te esperamos. De ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Bueno, entregamos la nota, tenemos en la plataforma a quien vamos a saludar ahora, pero tiene que ver con algo que venimos planteando acá. No hay pediatras, faltan distintas aristas de la salud, no se cubren las residencias. ¿No? Eso es realmente eso muy, es muy serio. llamativo. Y vos sabés que esto es un llamado de atención, porque esto nos va a contar ahora Carlos Alico, secretario general del Colegio Médico de Santa Fe, lo que pasó allí, qué es lo que nos va a pasar ahora en septiembre a nosotros. Así que es un adelanto. Hola, Doc. Mauricio y Raúl los saludamos. Doctor Alico, ¿cómo va? Un placer de conversar con ustedes. Gracias, me va muy bien. Bueno, secretario general del Colegio Médico, primera circunscripción. Santa Primera Fe. circunscripción, exactamente. ¿Esto que plantea Mauricio es tan así que va a terminar llegando acá en septiembre? Yo creo que es una preocupación que la compartimos con Mauricio porque somos del mismo palo desde hace bastante tiempo. Y desde hace bastante tiempo lo estamos planteando en todas las aristas que nosotros podemos, en cada provincia que visitamos. Y específicamente aquí en la nuestra estamos teniendo una problemática de faltas de pediatras. No quiere decir que no haya pediatras disponibles, ¿no? Es decir, cuando decimos primera circunscripción, para quien conozca la provincia de Santa Fe, son 2/3 hacia el norte y 1/3 hacia el sur, donde está la ciudad de Rosario. Es segunda circunscripción, pero es el mismo colegio de médicos. O sea que trabajamos conjuntos, pero con independencia en ese sentido. Y nosotros tenemos que en la primera, en el centro norte, el 65% de los médicos reside en la ciudad de Santa Fe o en el departamento de la capital. Y en el sur el 85% de los médicos reside en la ciudad de Rosario. Esto no se da por un capricho especial, sino que evidentemente se han ido concatenando una enorme cantidad de situaciones donde no han hecho tentador el hecho de ir a trabajar a comunidades más pequeñas, ciudades del interior. Claramente
hoy pareciera ser que tampoco es tentador trabajar en las ciudades más importantes. Pero tentador, ¿por qué? Por la mala paga, es una de las aristas, una de las variantes. Evidentemente estamos frente a una situación donde las actividades clínicas, especialmente la pediatría, evidentemente no está encontrando respuestas digamos, en la comunidad o en las autoridades para seguir trabajando en una especialidad compleja, difícil, que requiere lo que nosotros llamamos un ciclo de educación continua, donde nunca podemos parar y donde evidentemente no hemos tenido ningún tipo de reconocimiento. Y sobre todo, esto lo planteo que pasamos desde la época de los aplausos, ustedes la recordarán perfectamente, a una época prácticamente de un ninguneo o de un desconocimiento hacia la actividad intelectual. Entonces, es absolutamente lógico que los jóvenes y los menos, o los de generación intermedia ven a los menos jóvenes que estamos peleando muchísimo y conseguimos bastante poco, que ellos plantean que en este escenario y por este camino evidentemente no están dispuestos a circular. Carlos, vos sabés que vos lo viste, ese artículo que salió en el Diario de la Nación hace una semanita nada más, donde evidentemente los países que nos rodean están pagando cifras realmente para nosotros insólitas. Entonces muchos de nuestros médicos se van a los países lindantes, ¿no? Estábamos hablando que tal vez por un día de trabajo obtengan $1.000 en un solo día. Sí. O sea, evidentemente eso hace que no solamente esto hay que plantearlo, no como para que ganemos $1.000 por día, pero que evidentemente se tienen que acomodar lo que sean los honorarios o los salarios, para evitar justamente eso, que la gente se vaya del país. Y además hay muchos que también, vos lo tenés seguramente visto en el colegio, que te están pidiendo datos, registros, programas de capacitación, de especialización, porque se quieren ir al exterior, se quieren ir a Europa, a España, Italia o demás. Esto lo estamos viendo. Claramente. Mirá, tengo algunos chicos, amigos, conocidos, que están haciendo lo que vos estás planteando y lo que refiere ese medio de Buenos Aires. Es evidente que yo cuando te planteo de varios factores, no podemos dejar de reconocer la realidad económico-financiera que tiene la República Argentina y la que tienen, por supuesto, el resto de las provincias. No somos ajenos a toda esta historia, pero estrictamente dentro de la medicina nosotros venimos desde hace bastante tiempo disminuyendo en la calidad, no solamente remunerativa, que evidentemente es verdad, hay muchos colegas que hoy, de generación intermedia me refiero, no pueden sostener sus consultorios, no pueden sostenerlos porque evidentemente con estos aranceles no pueden llegar a cubrir los costos mínimos. Si a esto le sumamos una inflación del número que ustedes deseen, pero no es baja. Si a esto le sumamos para poder al consultorio, secretario, prácticamente se hace imposible el sostener la actividad y la especialidad. En el caso de la pediatría, yo no sé quién conoce la ciudad de Santa Fe concretamente. Santa Fe, bueno, tenemos el orgullo de que 2 de nuestros hospitales han sido mencionados como los 2 más dentro de los 10 más importantes, y uno de ellos es el Hospital Cuyen, el hospital más grande de la provincia, y otro es el Hospital de Niños Doctora Lacia, que es un verdadero orgullo que tiene la ciudad y la región. Nosotros tenemos 2 grandes hospitales donde hay guardias de pediatría con una demanda multitudinaria, y ya no es la primera vez que los 2 hospitales se quedan sin guardia. Lo dije bien, sin guardia. Uno verá 300 y el otro verá 200 pacientes, y sin guardias, excepto un tratamiento de las emergencias. Yo, en lo personal, nunca lo hubiese imaginado, pero evidentemente así ocurrió. De hecho, que el sector de seguridad social, o sea, los sectores privados, que son bastante más pequeños, pero tampoco alcanzan a cubrir la totalidad de la demanda. Si a esto le sumamos que prácticamente la mitad de las instituciones privadas han dejado de hacer guardias pediátricas porque evidentemente, primero, no
no pueden pagarla. Y segundo, quien las hace tampoco les conviene hacerlo porque a esos montos evidentemente no justifica el trabajo, el riesgo y por sobre todas las cosas la preparación intelectual. Sin duda que esto es una situación que nos merece una especial atención, no pasa puntualmente por un solo sector quien deba ocuparse de esto, sino que debemos participar todos los sectores. Uno de ellos, naturalmente, son los colegios, unidos en Confemeco, pero sin duda estamos planteando, yo lo hice el día jueves en la Universidad Nacional Electoral, en la Facultad de Medicina, planteando que todas las patas deben estar. Fundamentalmente los ministerios de salud, universidades, colegios de médicos, planteando este tipo de situaciones, centros formadores que deben estar a la altura con los estándares que correspondan, y por qué no, también las entidades científicas que de esto tienen que participar. Pero en una intención seria, como para poder solucionar una de las patas importantes de cualquier sociedad, que es la salud. Esto no es un problema puntual médico, esto es un problema de la familia, esto es un problema social, donde si nosotros imaginamos que a mediano plazo no va a haber quien atienda a nuestros niños en la República Argentina, esto no es una cuestión menor. Es evidente que el niño de hoy será el que maneje el país en el futuro y los niños de hoy juegan su futuro en el primer año de vida o en los 2 primeros años de vida. Entonces, me parece que no podemos dejar pasar una oportunidad tan importante como para que gente calificada controle la salud de los niños, controle el crecimiento, el desarrollo y por sobre todas las cosas la adquisición de todos los elementos que correspondan, que incluyen nutrición para su cuerpo y para su espíritu y para su alma, para que nosotros podamos tener una infancia no solamente feliz, sino bien nutrida, para que tengamos una vida adulta con la mayor de la jerarquía y mayor de la posibilidad. Déjame un cachitito solamente para no olvidar lo que dijo. Ahora, si en esas guardias Carlos contaba que no hay, este es el panorama, ¿a dónde va esa gente o esa mamá o esos papás que van en búsqueda de una urgencia? Porque no hay espacio. Atenciones de las emergencias, pero del resto no se estaban, es decir, solamente en el triage código rojo. El resto no se estaban atendiendo, se estaban posponiendo, ¿no es cierto? Entonces, sin duda que nosotros aquí tenemos una distribución de centros de atención primarias y consultorios en un buen número que razonablemente se encontraban y se encuentran sobrecargados con una enorme plétora y que a veces no alcanzan a realizar la actividad con la calidad que corresponda, la actividad que se merece porque los tiempos no alcanzan. Entonces, es evidente que nos queda un poco renga la cosa, nos queda un poco imperfecta, sin la posibilidad concreta y real de brindar lo mejor de nosotros para generar lo mejor para los niños y sus familias. Esto es una realidad. Carlos, vos sabés que esto que te pasó a vos ahí en Santa Fe, lo estamos viviendo nosotros también. En el municipio más grande de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza, el Hospital de Niños de San Justo está en conflicto. Ayer, hoy estamos grabados para la gente, pero el día miércoles estaba cerrada la guardia de un hospital pediátrico en un municipio con 2 millones de habitantes y con, vos sabés muy bien, toda la patología respiratoria en pleno proceso, ¿no? O sea que evidentemente hay que atender la salud, muchachos, porque no podemos ver que la gente migre de lugar en lugar para tratar de ver de qué manera subsanar el problema de salud de su hijo. La única referencia pediátrica es ese hospital del que das cuenta vos en Matanza, en ¿no? Matanza. ¿Carlos? Esto que ustedes plantean tiene un viso de gravedad muy importante. Cuando yo planteo los 3 pilares de cualquier sociedad, razonablemente pongo la salud en una de ellas, ustedes imaginarán cuáles son las otras, ¿no es cierto? Pero sin duda que nosotros no podemos tener una sociedad sin salud, esto es muy claro. O cuando yo digo quién atenderá a nuestros niños, va a haber algún guardapolvo que los atienda. Yo cuando me refiero que los van a atender, me refiero a profesionales calificados, responsabilidades certificados, que tengan como mínimo la garantía de que quien los va a atender
tenga conocimientos suficientes, teniendo claramente en cuenta que nosotros manejamos material biológico, el ser humano, y que no tenemos garantía de éxito en nuestro manejo y en nuestro tratamiento. Entonces, si así todo ocurre, si nosotros no tenemos preparación, es evidente que la situación se complejiza. Y la estamos viendo con total claridad porque el día miércoles pasado fue el examen unificado que tuvimos en todo el país y nosotros tuvimos una presentación de voluntades que es claramente inferior a la de todos los años. Y claramente inferior, les digo, como mínimo un 50% menos de lo que tuvimos hace 4 o 5 años atrás. O sea, es preocupante porque las universidades siguen generando nuevos profesionales médicos, pero no estamos logrando incentivarlos, entusiasmarlos para que se capaciten, para que hagan esta actividad de posgrado, que es garantía sine qua non para que nosotros tengamos profesionales de calidad. Ustedes me podrán decir, sí, hay que rever algunas cuestiones, sin duda que hay que reverlas, estamos totalmente de acuerdo, pero sea cual sea la metodología de preparación, nosotros necesitamos profesionales de nivel, de calidad, certificados. Y cuando digo certificado es con su especialidad. Y cuando digo recertificado es que cada 5 años reveamos los conocimientos, que más o menos el 75% de los mismos pudo haber cambiado. Entonces, hoy por hoy no podemos seguir dilatando situaciones, seguir dilatando cosas y no dar respuesta justamente en este caso a quienes más lo necesitan, que son los niños y que son aquellos que les toca atravesar situaciones difíciles, porque nadie va a dejar de desconocer que estamos atravesando situaciones socioeconómicas muy duras y que además no tengamos esa posibilidad de tener acceso a una salud de calidad. Te agrego algo más, Carlitos, que lo pesquisamos nosotros, lo denunciamos varias veces, que es también que el hecho de no formar pediatras hace que no se formen para después, para más adelante, las subespecialidades pediátricas. O sea, no vamos a tener cardiólogo infantil, no vamos a tener nefrólogo infantil, no vamos a tener neurólogo infantil. ¿Y por qué? Porque si no hay pediatras, los que están en posibilidades de formar a esos nuevos que vengan, se van a ir jubilando, van a ir desapareciendo y no va a haber quien lo forme, ¿no? O sea que eso también es una cosa que hay que conocer y hay que denunciar justamente para retrotraer esta situación que realmente para nosotros es grave. Mauricio, nosotros nos planteábamos que el número total de las residencias, que no son pocas las pediátricas, ¿no? ¿Y por qué trabajan muchísimo, hacen mucha actividad asistencial? Porque la demanda es mucha. Buena parte de los egresados no terminaban haciendo justamente atención de niños, pediatría general como la que conocemos nosotros, sino que hacían una subespecialidad para dignificarse un poco mejor, para poder generar una actividad de prestigio y que puedan sobrevivir de una manera diferente. Hoy ni siquiera eso tenemos. Hoy nosotros tuvimos subespecialidades 0 el año pasado, subespecialidades de la pediatría, y prácticamente la mitad de los lugares formadores, de los centros formadores quedaron vacantes, públicos y privados. Entonces, es evidente que en el caso del pediatra que invierte toda su energía en la actividad intelectual, no tiene otra cosa más que su actividad intelectual, siempre lo decimos, lo que hay en sus manos o lo que hay entre las olivas del estetoscopio, no lo reconocemos. Entonces, sin duda que tenemos que reformular un montón de cosas, no pasa solo por plantearnos que hay que hacer una mejora del reconocimiento desde el punto de vista económico, que es muy cierto en ese sentido, pero hay que manejar otras cosas. Hay que manejar probablemente una nueva dinámica de la atención en salud, donde el paciente y su entorno tiene que ser central para que sus médicos puedan manejarlo y puedan, digamos, incentivar todas aquellas cosas que puedan manejarse con la clínica. Por eso cuando digo bien formado, he formado desde el punto de vista clínico, y no depender tanto de un montón de otros elementos de altísima complejidad que generan un costo muy importante con un desvío de dinero, que esto podría ir perfectamente bien para quienes hoy están planeando y consultando. Yo recibí los otros días una nota donde planteaba que
hablábamos de la empatía y de qué sé yo, y del costo de la medicina si eso no genera violencia. La medicina aumentó no justamente por los honorarios de los médicos, esto es muy claro. Creo que ocupamos un pedacito muy chiquito. Si nosotros hacemos un análisis, la alta tecnología, la aparatología y los medicamentos han generado prácticamente el altísimo costo de la salud. Entonces, creo yo que en beneficio, en este caso del niño, pero en beneficio de las familias en general, tenemos que reformularlo para que a todos les llegue. Pero yo me preguntaba esto, por ahí las familias que nos están mirando, el primer reconocimiento, le pregunto a los dos, ¿es el económico entonces? Digo, el primer acuerdo al que se debe llegar desde el gobierno, desde quien sea, es decir, señores, tienen que ganar un salario digno. Como dice Carlos, con 1.000 pesos la consulta, evidentemente claro, bueno, uno no puede sostener un consultorio habilitado y con todos los gastos que implica. Esto implica darle algún tipo de valor como para que también los médicos se motiven para hacer la pediatría, porque tienen la vocación, pero evidentemente si de eso no van a poder subsistir en el futuro, busco tal vez otra especialidad que me pueda dar algún tipo de posibilidad de vivir con mi familia con un digno salario o un digno honorario. No, pero además, Carlos, para buscar seducir a esos profesionales que se queden, no se vayan, porque si no es como vos decías, es una cadena de que tampoco hay preparaciones para las especialidades, ¿no? Carlos. Sin duda que nosotros estamos formando en el grado a profesionales que en las universidades públicas lo paga toda la sociedad y que se vayan, evidentemente, sin dejar algo acá, me parece que es algo que no puede pasar. Pero yo agregaría otra cosa. Nosotros estamos teniendo en el portfolio de causalidad muchos otros elementos. El económico es fundamental, importante, porque sin un bienestar nosotros no podemos encarar el ciclo de educación continua, que es costoso. Pero hay un determinado tipo de hechos que están vinculados a otras situaciones. Una, la violencia. La violencia que se están viendo hoy en las guardias nos preocupa un montón. Teniendo en cuenta, y hay que reconocerlo, que en materia de la pediatría, sobre todo, el 70 o el 80% de los que están postulados son mujeres. Y evidentemente hoy las situaciones de violencia hacia las mujeres se nos hacen más complejas, más difíciles. Pero hay otro elemento que es importante y que sí no ha variado. Son las demandas judiciales. Que las demandas judiciales no se tomaron ningún descanso económico, ¿no es cierto? O sea, si vos estás cobrando 1.000 pesos y te demando por 50 millones, es algo que no está funcionando en esta ecuación. Y sin duda, aquellos profesionales jóvenes lo están viendo. Entonces, como mínimo, van a intentar, si bien es dentro de la medicina, otras especialidades que le generen un bienestar diferente, una jerarquía distinta y un reconocimiento diferente. Y no justamente en las actividades clínicas, ¿no es cierto? Esto sin duda se viene para los clínicos, en el interior para los médicos generalistas, que tampoco lo vamos a tener. Pero aquellos que hoy están cubriendo desde las emergencias, las urgencias y la cotidianidad del manejo de la pediatría, el manejo del niño, el manejo del crecimiento y desarrollo, que no es una cuestión menor, ¿no es cierto? La evitabilidad de enfermedades prevenibles a través de las vacunas, el manejo de las epidemias o el manejo de las endemias, ni hablar de la última pandemia que nos golpeó a todos, siempre en el frente de batalla y trabajando una enorme cantidad de horas con un multiempleo garantizado para poder sobrevivir, no hace apetecible que médicos jóvenes vayan reemplazando a los menos jóvenes, porque evidentemente no van a querer atravesar por las experiencias que pasaron los otros. Entonces, sin duda que si bien cambiaron las ecuaciones de la realidad, no cabe la menor duda, tenemos que cambiar realmente un montón de otras cosas. Pero por sobre todas la situación y sobre todas las cosas, nosotros ¿qué necesitamos aquí? Que alguna vez tengamos planificación. Y si nosotros no podemos planificar, nunca vamos a llegar a alguna parte. No podemos tener metas, no podemos tener proyectos, tenemos muchas cosas. Si nosotros lo dejamos al libre albedrío. Lo primero que tenemos que saber es qué queremos y qué podemos. Lo segundo, qué tenemos desde el punto de vista del recurso humano y desde el punto de vista del recurso físico. Y si nosotros no sabemos, no tenemos ninguna información al respecto,
es muy difícil que podamos planificar, porque sin duda podemos hacer algunos toques de fortuna como para calmar la coyuntura, pero nunca vamos a llegar a la profundidad. Y creo yo que la población se merece tener una salud de calidad, en este caso para el niño, pero en general para toda la comunidad, para toda la población. Y una salud de calidad no es solamente comprar el último resonador ni el último aparatito para generar un beneficio, algunos pocos, sin duda sí. Nosotros hoy necesitamos calificar el recurso humano que está a disposición mínimo del 90% de la población que se hace en atención primaria, que se hace en el consultorio, que se hace con baja complejidad, pero necesitamos alta capacitación y necesitamos un reconocimiento que hoy lamentablemente no lo tenemos. Bueno, Carlito, qué bárbaro. Gracias por todo. A ver, pero a mí me daría vergüenza como político, ¿no? Digo, que tener que escuchar que me plantean esto y a quienes yo trato de aportar que se afiancen en esta tierra, los educo, los preparo, tengan que emigrar. Sí, bueno. Es tan sencillo como eso. Esperemos que se sonrojen y que realmente les dé vergüenza. Tenemos una historia en nuestro país de la salud pública, sí, claro, universal, gratuita para todos. No lo podemos dejar de lado. Eso no lo podemos dejar de lado. Me parece que esa es la garantía que tenemos que mantener para el futuro. Carlos, te agradecemos mucho. Te vamos a dejar, ¿sabes por qué? Porque me imagino que vas a estar muy pendiente de tu tatengue de esta tarde. De parte de dos bosteros, que tengas mucha suerte. Me había olvidado del encuentro. Claramente. Ojalá esta noche pueda mandarle un mensaje de un abrazo profundo en rojo y blanco. Ah, caramba. Doctor, abrazo y felicitaciones por este logro del ranking de los 10 mejores hospitales a nivel nacional donde están los de Santa Fe. Es bueno eso, es bueno eso. Estamos contentos porque, bueno, ya lo hemos charlado muchas veces con Mauricio. Desde afuera del centro del país nos resulta siempre difícil, pero bueno, yo les agradezco un montón que nos permitan comunicarnos con otra gente, con otra visión, con otra mirada, para saber qué nos está pasando, que en el peor de los casos nos pasa todo lo mismo, claro, con distintos matices, pero de alguna manera podemos contribuir, ojalá podamos hacerlo, a mejorar nuestra vida y por sobre todas las cosas de este país maravilloso. Fuerte abrazo, Doc. Carlitos, te queremos mucho. Buena vida, doctor, gracias. Que siga muy bien. Cerramos, me dicen. Sí, nos vamos. Le agradecemos a Lico. Me quedo pensando lo que decía Melico en algún momento de la charla, la primera que tuvimos, que nos pasan cosas a todos, no es que estamos exentos. Y en algún momento nos podemos ver reflejados. Pero por lo menos queremos que nos den, nosotros denunciamos, tratamos de salir, no con intencionalidades, estamos reflejando la realidad. Por favor, una respuesta, muchachos, o sea, la que está sufriendo es la población, que no tiene atención pediátrica, en un momento álgido, como son las patologías respiratorias del invierno. Bueno, Martínez. Nos vamos, pero déjeme que le diga, antes que usted haga su frase final, Mauri, la semana que viene, si es factible y es difícil vender o contar que vamos a tener, ya que nos encargamos de hablar del INCUCAI, de trasplante, de generar conciencia, de campañas que las hay y que no las hay, vamos a tratar de que nos visite alguien que sí ha vivido un trasplante. Usted está hablando de testimonios. De testimonios, pero que va a venir a contarlo con un enorme esfuerzo, pero que da gracias a la vida. A él y a quien donó algunos órganos para que sigan adelante con su vida. Bueno, por ahí iremos. Para la próxima ya lo tiene, así que el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que se quede, por favor. Gracias. Son muy amables, familia. Hasta la semana que viene. Yo sé que grito mucho, pero no importa. Por ahí andamos. Intentemos al menos, como decía Pablo, ser felices. Por ahí va la vida. Chau. Hasta la semana que viene.